Normalmente, cuando se habla de un diagnóstico médico, hay como una expectativa intrínseca de precisión absoluta, ¿no? Funciona casi como, no sé, como la ingeniería. Sí, totalmente. O sea, alguien se rompe un brazo, miras la radiografía, ves esa línea blanca irregular y el personal médico pues simplemente señala la pantalla y te confirma la fractura. Claro, es un escenario completamente binario. O sea, un hueso está roto o no lo está. Exacto. Y resulta un diagnóstico limpio, muy directo y que no deja lugar a, bueno, a ningún tipo de debate interpretativo. Y fíjate, psicológicamente es súper reconfortante. Como seres humanos buscamos que los problemas sean visibles, que se puedan categorizar rápido y meter en cajitas ordenadas para, pues, darles una solución inmediata. Ya. Pero luego damos un paso fuera de la clínica, entramos en el mundo del aprendizaje, del desarrollo cognitivo y sobre todo del diseño de proyectos didácticos y de repente esa máquina de rayos X perfecta se estropea por completo. Se desmorona. Tal cual. El panorama de diagnóstico en el ámbito educativo es francamente turbio. Tratar de averiguar qué está ocurriendo realmente en la mente de una persona que está aprendiendo es adentrarse en aguas muy pantanosas. Desde luego. Y navegar por esas aguas es exactamente lo que nos convoca hoy. Damos la bienvenida a este nuevo análisis a fondo. Nuestra misión en esta ocasión es sumamente clara y está orientada de forma muy especial al alumnado que se encuentra en pleno proceso de formación en la licenciatura. Eso es. Vamos a desgranar los secretos del diseño de los proyectos didácticos poniendo una lupa gigante sobre la unidad 4. Una unidad que, ojo, se titula Evaluación, mejora y comunicación de resultados del proyecto didáctico. Y para lograr este objetivo y no perdernos en un mar de teorías, hoy contamos con dos investigaciones académicas de altísimo nivel. Serán, digamos, nuestra brújula. Dos textazos, sí. La primera es un estudio sumamente exhaustivo publicado en 2022 por Molina Soria y su equipo de investigación. Este texto explora a fondo los proyectos de aprendizaje tutorado. Los famosos PAT. Eso, los PAT. Y analiza la aplicación empírica de la evaluación formativa en la docencia de la Universidad Pública Española. Y luego, la segunda fuente es una revisión completísima del año 2021, liderada por Torres y colaboradores, que analiza detalladamente el estado actual de las diversas estrategias de evaluación formativa. Y ambas fuentes nos van a ayudar a abordar un objetivo de aprendizaje muy, muy ambicioso. Se trata de descubrir cómo se deben evaluar verdaderamente los resultados de un proyecto didáctico. Mediante estrategias formativas reales, entiendo. Exacto. Hablamos de sistematización de evidencias, de aplicar la autoevaluación, la coevaluación y de, bueno, elaborar propuestas de mejora fundamentadas. Y todo esto con un fin último fundamental. Que es desmontar ese mito histórico, ¿verdad? Totalmente. Desmontar la idea de que evaluar es simple y llanamente pues, poner un número en un acta al llegar al final del curso. Ya. Y es que, siendo completamente sinceros, la evaluación suele ser el momento más temido en cualquier trayectoria académica. Yo creo que casi todo el mundo la percibe como esa sombra gigante que acecha al final del semestre y que, bueno, genera niveles altísimos de ansiedad. Hombre, muchísima. Pero aquí vamos a plantear una idea radical para arrancar. ¿Y si la sociedad ha estado entendiendo mal todo el concepto desde el principio? Es que esa es la gran pregunta. Vamos a desgramar esto con detalle, porque antes de poder sentarnos a diseñar un buen proyecto didáctico que de verdad funcione en un aula real, es imprescindible entender qué significa verdaderamente evaluar su impacto. Y aquí es donde las fuentes, la verdad, proporcionan el primer golpe de realidad. Y menudo golpe. Basándose en los trabajos fundamentales de López Pastor y Pérez Puello del año 2017, la literatura académica señala un error estructural que es endémico en el sistema educativo actual. A ver. Y es que la inmensa mayoría de la población confunde evaluar con calificar. Totalmente. En el lenguaje cotidiano, y tristemente también en muchísimos claustros, se utilizan como sinónimos absolutos, cuando en realidad representan conceptos diametralmente opuestos. Claro, porque la percepción generalizada es que, no sé, poner un 7/10 en un examen de historia o de matemáticas es sinónimo de evaluar el aprendizaje de esa materia. Esa es precisamente la trampa. La calificación es, en términos estrictos, el grado de suficiencia o insuficiencia de un contenido que demuestra un estudiante en un momento súper puntual. O sea, la nota final.
Eso es un número estático cerrado. Pero, por el contrario, la evaluación es un proceso dinámico, continuo, es un ente vivo. Consiste en analizar, acompañar y revisar de forma ininterrumpida cómo está transcurriendo ese proceso de aprendizaje. Claro. Es un diagnóstico en movimiento, digamos, que está diseñado para intervenir a tiempo. No es una sentencia judicial que se dicta cuando ya no hay absolutamente ningún remedio. A ver si esta analogía ayuda a visualizar un poco la magnitud de la diferencia. Yo lo veo así. Calificar es como recibir la factura o el recibo al terminar de cenar en un restaurante. El servicio termina, llega el papel, ves un número final, pagas y te sales por la puerta. Ya está, fin de la historia. Exacto. No hay ninguna posibilidad de cambiar la experiencia que acaba de ocurrir. Pero evaluar de verdad es estar dentro de la cocina hombro con hombro junto a la chef durante todo el servicio. Es probar la salsa a mitad de cocción, darte cuenta a tiempo de que, ostras, le falta sal. Y añadírsela. Claro, añadirla y ajustar la receta en tiempo real para que, cuando el plato finalmente llegue a la mesa de los comensales, pues salga absolutamente perfecto. Me encanta porque esa falta de maniobra en el modelo de la factura es justo lo que hace tanto daño al sistema educativo. O sea, si solo se ofrece la nota al final, la cena ya se ha servido, ya no hay vuelta atrás. Eso es. Y lo más fascinante de esta cocina, de la evaluación formativa, es el impacto dual que genera. Porque autores de gran relevancia como Biggs, ya en sus publicaciones de 2005, y la revisión más reciente de Torres, recalcan que la evaluación formativa no solo sirve para medir los conocimientos del alumnado. Vale, y eso abre una incógnita súper interesante. Porque claro, si no solo se mide a quien aprende, ¿a quién más o a qué más se está midiendo en ese proceso continuo? Pues se está evaluando el propio desempeño docente. Ah, claro. Y el diseño del proceso didáctico en sí mismo. Es un espejo bidireccional. Fíjate, si un grupo entero de estudiantes falla de forma generalizada en un paso concreto de un proyecto, la evaluación formativa le lanza una señal de alarma inmediata a quien enseña. Es un semáforo en rojo. Totalmente. Le está diciendo que el diseño de ese proyecto o las instrucciones o los tiempos asignados no funcionan y que deben ajustarse inmediatamente. Es decir, y siguiendo con el símil gastronómico, si todos y cada uno de los platos de esa noche salen salados, pues no tiene absolutamente ningún sentido culpar a los clientes por no saber apreciar la comida. ¿Qué va? Ninguno. Hay que girarse, mirar a quien dirige la cocina y revisar qué narices está fallando en la receta original. Y sin embargo, el sistema tradicional suele culpar al cliente constantemente. Hay un dato empírico enormemente revelador y yo diría que casi trágico sobre lo destructivo que es este modelo centrado exclusivamente en la calificación numérica. Cuenta. Fuentes citan un estudio que ya es un clásico de la literatura pedagógica llevado a cabo por Black y Williams en 1998 y demostró un fenómeno psicológico fascinante. Resulta que cuando se corrige un trabajo complejo y simplemente se califica, o sea, cuando en la parte superior del papel aparece un número rojo brillante junto a una larga lista de comentarios y correcciones, la inmensa mayoría del alumnado hace una cosa. ¿Qué hace? Mira la nota. Suspira, ya sea aliviado o frustrado, y archiva el documento sin leer jamás la retroalimentación que tanto esfuerzo le costó redactar al docente. Madre mía, es demoledor. O sea, pensar en la cantidad de horas invertidas en poner comentarios al margen, sugerencias de mejora, pistas conceptuales, para que todo vaya directo a la papelera mental simplemente porque el cerebro ya ha recibido su premio o su castigo en forma de número. Mano apaga la necesidad de seguir reflexionando sobre ese tema. Claro, lo da por finiquitado. Exacto, la tarea se percibe como finalizada. En cambio, la evaluación formativa, al retrasar esa calificación y centrarse en las áreas de mejora continuas, pues mantiene ese ciclo cognitivo deliberadamente abierto, forzando a la mente a seguir buscando soluciones. Vale, pues si democratizamos esa cocina metafórica de la que hablábamos, surge otra pregunta fundamental sobre esta unidad 4. Porque, si evaluar es estar ahí ajustando la receta y probando la salsa constantemente, ¿quién tiene derecho a empuñar la cuchara? Buena pregunta. Adicional, dicta de forma bastante tajante que solo la persona que imparte la clase tiene acceso a la cocina. Nadie más participa en la creación del juicio de valor. Y romper ese monopolio es el siguiente paso lógico del que hablan las fuentes. Aquí introducen un concepto vital que es el ecosistema de la evaluación compartida. Evaluación compartida. Eso es.
Este modelo destruye por completo la idea de que la evaluación es algo que se le hace al estudiante, como si fuera un ente pasivo, y la transforma en un proceso en el que el estudiante participa activamente. Pasa de ser, digamos, un monólogo institucional a un diálogo real. Exacto, un proceso dialógico de verdad. Y para aterrizar este concepto, que a veces suena un poco abstracto, las fuentes desglosan esta evaluación compartida en estrategias y en unas responsabilidades muy concretas, ¿no? Sí, se estructura básicamente en 3 grandes pilares. El primero, y yo creo que quizás el más desafiante a nivel personal, es la autoevaluación. Uf, telita con la autoevaluación. Ya te digo. Es el proceso introspectivo mediante el cual el propio individuo analiza su evolución. Pero ojo, no es simplemente decir, creo que he trabajado mucho y me merezco un 8. Claro, no es un brindis al sol. Que va. Exige analizar las fortalezas propias, admitir las debilidades reales y medir el progreso, sin autoengaños, frente a unos criterios que ya estaban preestablecidos. Y esto resulta dificilísimo, porque si lo piensas, todo el sistema educativo previo nos entrena justo para lo contrario, para ocultar nuestras debilidades frente al profesorado, jamás para exponerlas voluntariamente. Es ir contracorriente totalmente. Vale, y el segundo pilar sería la coevaluación, o la evaluación entre iguales, que, a ver, visto desde fuera puede sonar a la simple tarea de ponerle una nota a los miembros de tu grupo de trabajo, pero imagino que su alcance es mucho mayor, ¿no? Muchísimo mayor. Fíjate, la investigación de Ibarra y su equipo, publicada en 2012, diseccionan maravillosamente esto de la coevaluación. Esta práctica hunde sus raíces en el aprendizaje colaborativo. Ya. Cuando alguien se sienta a valorar el producto final o el proceso de trabajo de sus propios compañeros, no está ejerciendo simplemente de un juez sustituto. Lo que está haciendo es desarrollar competencias profesionales súper críticas. ¿Cómo cuáles? Pues mira, quien evalúa aprende a emitir juicios fundamentados en evidencias reales. Aprende a comunicar áreas de mejora con asertividad y con empatía. Y a su vez, quien recibe esa crítica aprende a aceptarla sin ponerse a la defensiva inmediatamente. Que no es poco. Exacto. Es que son exactamente las habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo que el mercado laboral exige a gritos en cualquier disciplina actual. Totalmente. Y finalmente, nos quedaría el tercer pilar, que es el que asume el profesorado. Que se denomina heteroevaluación. Heteroevaluación, vale. Es la evaluación realizada por el docente de toda la vida, pero con un matiz crucial. Ya no operan en el vacío. Ah, claro, se cruzan los datos. Eso es. Ahora es una valoración enriquecida, triangulada. El docente contrasta su visión externa con la autoevaluación del propio estudiante y con esa coevaluación del grupo. Y así forma una visión tridimensional y muchísimo más justa de todo el aprendizaje. Vale, de acuerdo. Todo esto suena ideal, pero aquí me vas a permitir que haga de abogado del diablo un momento. Adelante, dispara. Porque surge una duda más que razonable y que estoy seguro de que es la principal barrera en muchos sitios. A ver, si dejamos que un grupo de jóvenes en plena licenciatura negocie cómo se les evalúa o que califiquen directamente el trabajo de sus amistades en el aula, o sea, ¿no corremos un altísimo riesgo de que el rigor académico se desplome por completo? Ya. Es decir, ¿no hay un peligro real de que por puro compañerismo o presión de grupo se regalen sobresalientes unos a otros con la filosofía esta de «Oye, tú me apruebas y yo te apruebo»? ¿Cómo demonios es posible mantener el rigor en un sistema tan abierto? Pues mira, ese temor a la anarquía, en las notas, a que todo el mundo saque 10 sin esfuerzo, es la primera preocupación que manifiestan los claustros universitarios. Siempre. Es que es lógico, ¿no? Es muy lógico. Sin embargo, la investigación de Pérez y sus colaboradores del año 2009 nos aporta el mecanismo exacto para evitar ese desastre. Porque, ojo, la evaluación compartida no consiste en entrar a clase, repartir folios en blanco y decirle al alumnado, poneos la nota que queráis. Vale, menos mal. No. Requiere un paso previo, que es ineludible y que está muy estructurado. Lo llaman negociación curricular. Negociación curricular. ¿Y eso en qué se traduce en la práctica del día a día? Digamos, no sé, en la primera semana de clases, ¿qué se hace? Pues se traduce en que el día 1 el profesorado no llega con un programa grabado en piedra y lo impone. Vale. En su lugar, se abre un diálogo súper transparente sobre las formas de organización, sobre los plazos y, lo más importante, sobre las rúbricas y los criterios de evaluación. Ah, se pacta la rúbrica. Exacto. Por ejemplo, se discute abiertamente qué porcentaje de la nota final debe corresponder a la investigación teórica de un proyecto didáctico, cuánto a la presentación oral
y bajo qué indicadores exactos se va a considerar que, oye, esta presentación es excelente o es insuficiente. Ya veo. Todos estos criterios se debaten, se ajustan y se consensúan entre todos. Pues es fascinante la psicología que hay detrás de esto, la verdad, porque al invitar al alumnado a, digamos, redactar la propia ley del aula, generas un compromiso inmenso para cumplirla. Ese es el quid de la cuestión. Los datos demuestran que cuando entienden el mecanismo interno de la rúbrica, porque ellos mismos ayudaron a definirla, se vuelven críticos ferozmente objetivos, a menudo mucho más duros consigo mismos de lo que sería el propio docente. Totalmente, se vuelven súper exigentes. De acuerdo, entonces la teoría de la cocina democrática suena fantástica. Pero vamos a bajar al barro. Si mañana nos dan las llaves de un aula con 50 estudiantes, a ver cómo se organiza todo esto sin que desemboque en un caos absoluto. ¿Existe algún formato concreto para aplicar esta unidad 4 en la vida real? Pues precisamente ahí es donde entra el estudio empírico de Molina Soria, que nos presenta una metodología estructurada paso a paso, que son los proyectos de aprendizaje tutorado, los PAT. Es literalmente el vehículo perfecto para transportar toda esta teoría a la práctica real. Vamos a visualizarlo. ¿Cómo funciona un PAT desde la perspectiva de un estudiante que entra a clase ese primer día? Pues mira, un PAT es un trabajo grupal sostenido en el tiempo que tiene una naturaleza doble, es teórico y práctico. Vale. Imaginemos a un grupo de estudiantes de educación a los que se les asigna a enseñar el concepto de las fracciones. La primera fase consistiría en elaborar un marco teórico muy riguroso sobre la didáctica de las matemáticas. Lo normal, buscar fuentes, redactar. Exacto, lo típico. Pero, a diferencia de los trabajos tradicionales que terminan en el momento en que imprimes ese documento y le pones un plip, el PAT exige que el grupo diseñe una sesión práctica, un taller real basado en su teoría y que lo ejecute frente a sus compañeros. ¡Ostras! Sí, y esos compañeros actuarán como si fuesen su clase de educación primaria. O sea, se les empuja directamente fuera de la zona de confort del papel para enfrentarse a la realidad cruda, ¿no? De la enseñanza frente a un público en vivo. Así es. Y el pilar que sostiene este salto al vacío, conectando con todo lo que decíamos antes de la evaluación formativa, es lo que la literatura denomina retroalimentación anticipativa, lo que a menudo se conoce en el mundo académico como el feed forward. Feed forward, vale, en contraposición al feedback. Exactamente. Fíjate, en un proyecto tradicional, el grupo escribiría su trabajo sobre las fracciones, lo entregaría el último día y, cruzaría los dedos para tener una buena nota. Rezar, básicamente. Sí, pero en un PAT el proceso es completamente iterativo. El grupo elabora un primer borrador de su clase. Y ese borrador se lleva a una tutoría que es obligatoria. Ajá. Allí el docente revisa la propuesta con ellos, mano a mano, y detecta, por ejemplo, que la actividad propuesta es demasiado abstracta y los niños perderían la atención en 5 minutos. Claro, y aquí radica la diferencia fundamental con la corrección clásica de bolirrojo. En lugar de penalizarles, en lugar de ponerles un menos por ese error en el diseño, se les ofrece esa retroalimentación anticipativa. Se analiza el fallo proyectándolo hacia el futuro. O sea, proporcionando las herramientas para solucionarlo antes de que ocurra en la realidad. Entonces, el grupo toma ese análisis, le da una vuelta, rediseña la actividad y, supongo, vuelve a tutoría para otra revisión. Y vuelven a revisar efectivamente. Esta iteración cambia de raíz toda la relación de poder en el aula. El miedo al error desaparece, porque el error ya no se castiga, se utiliza como un material de trabajo directo. Es parte del proceso. Pulidos y guiados paso a paso mediante esa evaluación compartida en las tutorías. Es que esto subvierte por completo el rol del profesorado. O sea, quien enseña pasa de ser ese juez distante que te espera con los brazos cruzados en la línea de meta para dictar sentencia. ¿Ser un entrenador? Exacto. A convertirse en una especie de mentor experto o entrenador que corre la carrera a tu lado, sudando contigo para asegurar que llegues a la meta en las mejores condiciones posibles. Totalmente. Pero claro, a ver, un proyecto didáctico o un PAT no termina mágicamente cuando se apaga el proyector, los estudiantes recogen las cartulinas y los nervios de la exposición, pues desaparecen. ¿Cómo se consolida ese aprendizaje tan vertiginoso? ¿Cómo se cierra formalmente este ciclo que propone la Unidad 4? Pues este es posiblemente el paso más crítico de todo el diseño metodológico, y es el que marca la diferencia entre una simple actividad anecdótica y un aprendizaje que sea profundo y permanente. Cuéntame.
Las directrices marcan que exactamente una semana después de haber ejecutado esa sesión práctica en el aula, el grupo debe entregar un documento llamado informe final. Informe final. Y es imperativo, de verdad, aclarar que este informe no es, bajo ningún concepto, un mero resumen narrativo de lo que hicieron. O sea, retomando nuestra metáfora culinaria, no se trata simplemente de redactar un papel que diga, pues mezclamos aceite y huevo e hicimos una salsa de milagro. Para nada. ¿Qué nivel de profundidad exigen las rúbricas para este informe final? Exigen una disección clínica de la propia práctica. Exigen que apliques la autoevaluación sistemática sobre evidencias concretas. Sea justificarlo todo. Todo. Siguiendo con la metáfora, el grupo debe documentar exactamente en qué minuto se cortó la mayonesa, por qué falló la emulsión basándose en la teoría química de los ingredientes, qué estrategias de emergencia utilizaron para intentar rescatarla ahí en directo, Madre mía, nivelazo. y evaluar si la solución final fue óptima o deficiente antes de sacarla a la mesa. Traducido al aula, deben analizar por qué una explicación teórica concreta no resonó con el público, cómo gestionaron un imprevisto conductual de sus compañeros y qué porcentaje de los objetivos iniciales lograron realmente alcanzar. Vale. Y vuelvo a adoptar mi rol de escéptico frente a la innovación. Venga. ¿Qué ocurre si un grupo, a pesar de todo, entrega ese informe final y resulta ser deficiente? Si la reflexión es súper superficial, carece de autocrítica o simplemente no alcanza el nivel universitario exigido. Porque en el modelo tradicional la respuesta de la institución sería, pues, plantar un suspenso directo en el acta, cerrar el expediente y a otra cosa mariposa. Pues mira, en este modelo formativo, el suspenso punitivo inmediato se considera un fracaso del propio sistema. Si el informe final no tiene la calidad suficiente, se devuelve al grupo. Se devuelve sin nota. Sin nota definitiva, sí. Pero no se devuelve con un simple repetidlo. Se devuelve acompañado de una propuesta de mejora que está sólidamente fundamentada por parte del docente, Ajá. indicando exactamente qué áreas de ese análisis crítico están fallando. Entonces el grupo recibe esta orientación experta y cuenta con un plazo, normalmente improrrogable, de una semana, para corregir sus sesgos, profundizar en su reflexión, reescribir todo el análisis y volver a entregarlo. Es una red de seguridad académica asombrosa, la verdad. ¿Lo es? Permite el fallo, lo cual reduce esa ansiedad paralizante de la que hablábamos. Pero cambio, oye, exige una responsabilidad implacable para aprender de ese fallo y enmendarlo activamente. Es una genialidad pedagógica. Y lo mejor es que funciona. Esa es la clave, claro. Porque la gran prueba de fuego llega al enfrentar todo esto a la dura realidad institucional. A nivel estrictamente académico, de rendimiento duro y puro en los expedientes de la universidad, ¿qué resultados arroja la aplicación de este modelo PAT? Pues agárrate, porque los datos empíricos aportados por el estudio de Molina Soria son espectaculares y despejan cualquier duda. A ver. El equipo analizó a estudiantes de primer y tercer curso de los grados de educación infantil y primaria. Para empezar, plantearon un escenario súper democrático. Al inicio del curso se dio a los grupos la opción libre de elegir su método de evaluación. Podían elegir, ¿vale? Podían optar por la vía tradicional del examen final o por esta vía de la evaluación continua y formativa con los PAT. Supongo que la mayoría huiría de tanto trabajo, ¿no? Pues resulta asombroso que un 60,79% del alumnado eligió voluntariamente la evaluación formativa. Ostras, casi el 61%. Sí, sabiendo de antemano que les iba a exigir muchísima más carga de trabajo, tutorías constantes, rehacer los borradores 1000 veces, someterse a evaluación por pares y tener asistencia obligatoria. ¡Guau! Y aún así, la prefirieron. Es decir, prefirieron someterse a una carga de trabajo constante y rigurosa antes que jugarse todo su futuro académico, digamos, a la ruleta rusa de un examen final de 2 horas. Exactamente. Y respecto al impacto en las calificaciones finales, ¿qué ocurrió? Pues el impacto fue contundente. El rendimiento académico general de la asignatura superó el 80% de aprobados. Brutal. Pero el dato más revelador es la distribución del éxito. Fíjate, las mejores calificaciones absolutas, es decir, los notables, los sobresalientes y las preciadas matrículas de honor, se concentraron de forma abrumadora en el grupo de estudiantes que había optado por el modelo PAT y la evaluación formativa. Lógico, habían trabajado el contenido a fondo. Totalmente. Por el contrario, quienes decidieron transitar por la vía del examen final tradicional,
basando su éxito en la típica memorización de última hora. El atracón la noche de antes. Ese mismo. Pues obtuvieron los peores resultados globales, registrando además las tasas más altas de suspensos y de personas no presentadas. Clarísimo. Entonces, ¿en qué se traduce todo esto de forma pragmática? Vamos a recapitular los cimientos esenciales de la Unidad 4 para consolidar el mapa mental de quien nos esté escuchando. Venga. Diseñar y ejecutar un proyecto didáctico es trabajar con un organismo vivo, no con un trámite burocrático de papel. La evaluación, tal y como se ha desgranado a través de las fuentes de hoy, no representa la línea de meta del proyecto. No es la lápida donde descansa el aprendizaje. Para nada. Es, de hecho, el motor interno que lo impulsa, lo ajusta y lo mejora constantemente en tiempo real. Hay que comprender que herramientas como la autoevaluación, la coevaluación sistemática y la exigencia de informes finales iterativos, pues no constituyen un simple trabajito extra. No, son la base. Son el núcleo mismo que forja profesionales con capacidad analítica real. Profesionales que saben enfrentarse a la incertidumbre y pensar por sí mismos, en lugar de ser meros repositorios de información listos para vomitar en test estandarizados. Buf, esa síntesis captura el espíritu exacto de las investigaciones. Chapó. Sin embargo, y para mantener el rigor académico, creo que es imprescindible poner sobre la mesa una advertencia muy crítica que formulan Martínez Mínguez y su equipo en un estudio de 2015, que también referencian los textos. Ah, vale. No todo iba a ser un camino de rosas. Claro que no. Hemos analizado los enormes beneficios formativos, están ahí, pero los inconvenientes logísticos son innegables, y hay que decirlos. A ver, cuenta. Implementar la evaluación formativa, la retroalimentación anticipativa y este nivel tan exhaustivo de seguimiento, tanto individualizado como grupal, exige un volumen de esfuerzo monumental. Me lo imagino. Demanda muchísimo más tiempo de dedicación docente, una organización de horarios que es infinitamente más compleja y un compromiso de asistencia activa que tiene que ser innegociable por ambas partes. O sea, requiere estar metido en esa cocina 12 horas al día, probando salsas y ajustando temperaturas sin descanso, en lugar de sentarte cómodamente en tu despacho a mandar facturas por correo al final de mes. No. Esa es la metáfora perfecta. La carga de trabajo, claro, se multiplica exponencialmente. Esa es la cruda realidad logística. Y eso nos lleva a la gran encrucijada institucional. Si la evidencia empírica demuestra de forma tan incontestable que este modelo crea profesionales inmensamente más competentes y críticos, cabe preguntarse, ¿están los sistemas de educación superior verdaderamente dispuestos a invertir los inmensos recursos económicos, el tiempo de dedicación y la reducción drástica de las ratios de estudiantes por aula que exige esto? Porque es innegociable para implementarlo bien. Exacto. O por el contrario, por pura supervivencia logística y económica, las universidades seguirán aferradas a la comodidad barata del examen final tipo test, sacrificando en el altar de la eficiencia la verdadera transformación de quien aprende. Pues esto nos deja con una última reflexión, mirando directamente hacia el horizonte inmediato de la educación. Si el verdadero aprendizaje profundo, como hemos visto con la Unidad 4, ocurre únicamente en la iteración, en el error constante y en ese acompañamiento guiado para superarlo, ¿qué sucederá con el paradigma de la evaluación cuando la inteligencia artificial sea capaz de proporcionar esa retroalimentación anticipativa, precisa e individualizada, en tiempo real a cada estudiante y a coste cero? ¡Uf, tremendo melón! Claro, ¿se convertirá la figura del docente en un simple auditor de algoritmos? ¿O, por el contrario, su rol humano será más vital e irreemplazable que nunca para gestionar la frustración, aportar empatía y dinamizar las cuestiones sociales que, de momento, ninguna máquina puede replicar en un aula? Es un panorama que desde luego obligará a redefinir por completo el propósito del sistema educativo. Eso seguro. Sin ninguna duda. Bueno, agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en este nuevo análisis a fondo sobre las entrañas de los proyectos didácticos. Ha sido un placer. Sigan cuestionando los modelos establecidos, sigan manchándose las manos en esa cocina perfeccionando cada receta, y nos escuchamos en la próxima inversión.